Buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Esta clase vamos a tratar un tema muy interesante en cuanto a lo que es la literatura griega, la tragedia. No se asusten con la palabra, siempre la tragedia nos da miedo, nos causa dolor. Para los griegos fue algo muy importante la creación de la tragedia. Aristóteles decía que a través de la tragedia los griegos aprendían a catalizar el alma, es decir, a purificarla, el sufrimiento como purificación. Pero ¿de dónde viene la palabra tragedia? De los vocablos griegos tragos, que significa macho cabrío, y ode, canto. Por lo tanto, el significado sería canto del macho cabrío. Y la palabra se denominaba primero tragodia. Posteriormente, una variación del lenguaje se convirtió en tragedia. La tragedia no es más que la primera representación del arte dramático, es decir, del teatro. ¿Dónde nace y por qué nace? La necesidad fundamental es la religión. Se necesita recordar ciertos momentos en que la religión necesita recordar a sus fieles lo que hicieron sus dioses. Un ejemplo más palpable: usted va a misa los días domingos a comulgar. ¿Qué es la comunión? ¿Qué representa la comunión? ¿Acaso representa la última cena de Jesús, donde Él dijo: comed y bebed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre? ¿Qué eso qué implicaba religiosamente? Que Jesucristo estaba dentro de nosotros. Para los griegos fue algo muy similar, los dioses y la importancia radical en cuanto al sufrimiento humano. A veces no podemos entender que 3000 años siga siendo actual. ¿Por qué? Porque la esencia humana que transmitieron los griegos no ha cambiado para nada, en absoluto. Sigue siendo la misma sufrimiento humano que teníamos desde hace 3000 años. ¿Acaso un tema grotesco y tan sui generis que nos llena de pavor el alma es el tema de Medea, escrita por Eurípides, donde hace 3000 años Eurípides nos enseña la tragedia de una madre matando a sus hijos por desamor? ¿Se puede entender en ese sentido? O el tema de Edipo Rey, un hijo casándose con su madre sin que lo sepa, por supuesto, pero sin embargo los griegos, no conocer la ley, igual que ahora, no lo justifica. Entonces, la tragedia nos conmueve. ¿Nos conmueve para qué? Para que podamos purificar nuestro espíritu, nuestra alma, y de esa manera no volver a caer en esas tentaciones de provocar o de sentir sufrimiento. 3000 años y ellos no han pasado de moda en absoluto. Seguimos leyendo a Eurípides, a Esquilo y a Sófocles como los más grandes representantes de la tragedia griega. Leer a estos trágicos es exultar en la esencia misma del ser humano. ¿Qué podemos decir de las tragedias? ¿Cómo se celebraban? Las tragedias eran más o menos como una especie de olimpiadas culturales. Los trágicos griegos, principalmente atenienses, que nos han llegado las obras hasta ahora, ellos tenían que presentar una trilogía de tragedia y una sátira para poder participar. Enviaban los trabajos y de ahí se escogían los concursantes. Muchos de los tres que mencionamos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, ganaron estas festividades de la tragedia. Volviendo al tema de origen, en ese punto radical, ¿dónde está la deidad que simbolizó o que dio paso al aparecimiento de la tragedia? El dios griego que tuvo injerencia en este aparecimiento fue justamente Dionisios. No como muchos dicen el dios de los borrachos y del alcohol y del vino, no. Dionisios era el dios del renacer, del renacimiento. ¿Por qué? Porque nació 2 veces. ¿Cómo? Me dirán. Primero, el señor Zeus estuvo con una ninfa llamada Semele, a la que embarazó, que posteriormente, a pedido de ella, presentarse el Zeus con su magnífico poder, la mató. Pero antes de que
el feto muriera, Zeus sacó del vientre de la madre y se lo escondió en el muslo para que no lo descubriera. Ya tenemos el primer nacimiento. Esperó los 9 meses a que naciera o que creciera y se desarrollara en el muslo de Zeus, y después dio paso a renacer. Por eso Dionisio es el dios del renacimiento, y sus fiestas justamente se celebraban en la entrada de la primavera, que es la época del renacer en cuanto a las estaciones que tenemos en el mundo, que también tienen su sentido metafórico. La primavera es el renacer, la niñez y la juventud. El verano es la adolescencia y la adultez. El otoño es la senectud y la vejez. Y el invierno es la muerte, para volver nuevamente a la primavera con el renacer. Por eso sus festividades en primavera. Y algunos dicen que tal vez a partir de estas festividades se creó también lo que se denomina el carnaval, que también se celebra en esas fechas. Pero ¿por qué Dionisios? Ritos religiosos, como decíamos anteriormente, originan la tragedia. Y los ritos no eran otra forma que exaltar la esencia del dios Dionisios, cuando se hacía una procesión cada primavera. 2 filas de mujeres, y en el medio, en andas, llevaban en una teca un corazón que significaba el corazón de Dionisios, que volvería a renacer. Hasta que un día el primer actor, que se considera en Grecia, que se llama Tespis, decidió tomar la posición de la caja y tomar la forma de un sátiro, es decir, de un mitad hombre, mitad cabra. Ahí viene el macho cabrío. Entonces, ese momento, él empezó en la procesión a criticar al público, y obviamente se entabló un diálogo, apareciendo por primera vez así el diálogo fundamental, elemento fundamental de todo acto teatral y dramático. Entonces, Dionisio es como iniciador de este sentido. Posteriormente, entonces, vamos a crear ese diálogo con otras obras muy integradas, con diferentes partes que tiene la tragedia griega. La escenografía, ¿dónde se representaban? Los griegos utilizaron las famosas ágoras, que antes se utilizaban para dilucidar pleitos judiciales, con la actuación del público. Ahora no, esas mismas ágoras se transformaron en el teatro. Una escenografía, una orquesta donde estaba el coro y los actores, que utilizaban máscaras para diferenciar las diferentes actitudes del personaje. ¿Por qué las ágoras fueron utilizadas? Por el sentido acústico que tiene el ágora. Podían oír hasta la parte más alta los espectadores la presencia de los actores y sus interpretaciones. Utilizaban los actores, además de las máscaras, coturnos, zapatos con plataforma para parecer más altos. Y el coro siempre respondía a la inquietud del público para inquirir a los actores sobre cierto determinado tema. Cuando uno del coro, que era un grupo de 10 a 11 personas, decidía hablar por sí mismo, a esa persona se le denominaba corifeo. Bien, señoritas, señores, esta es la introducción a la tragedia griega. Posteriormente veremos cada uno de los representantes, Esquilo, Sófocles y Eurípides, con sus respectivas obras. Muchas gracias.